Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Post 899. Guillermo Francos, que es en los papeles el jefe de gabinete del Gobierno de la Libertad Avanza, dijo esta semana en el Hotel Alvear, en un almuerzo de la Fundación Mediterránea, que es parte de un gobierno con suerte. Estos episodios de descomposición política nos dan el tiempo necesario para hacer las transformaciones. ¿Qué estaba diciendo Guillermo Francos frente a la Fundación Mediterránea que alumbró en su momento a Domingo Cavallo? Bueno, que nos viene muy bien el caso de Alberto Fernández, nos da tiempo, nos abre una ventana de tiempo para tratar de avanzar con un plan que no se sabe en qué puede terminar, que por supuesto genera muchísimos interrogantes a nivel social y a nivel del poder, pero el caso de Alberto Fernández es casi un recomienzo, así lo dijo Guillermo Francos esta semana en la Fundación Mediterránea, un gobierno que festeja tener la oposición que tiene y festeja también el dato de inflación de la semana pasada, 4%, producto de una recesión brutal, lo dicen incluso algunos economistas ultraliberales, ortodoxos, algunos que fueron en su momento colaboradores de Javier Milei, como Carlos Rodríguez, que escribió una nota hace unos días hablando de una recesión inducida, la que el Gobierno de la Libertad Avanza está forzando, una recesión brutal, salvaje, el cierre de empresas, del que hablamos habitualmente en este programa, la caída de consumo, la destrucción de empleo, todo eso es inducido. El gobierno de Milei, el presidente, Luis Caputo, buscan que sea una recesión mucho más profunda de lo que podría haber sido con otro esquema. ¿Qué es lo que buscan? Seguramente una transferencia de ingresos en favor de sectores muy beneficiados, de alta rentabilidad, algunos pocos en esta Argentina de Milei, y seguramente también, además de esa transferencia de ingresos, el disciplinamiento de una sociedad que vuelve a tener miedo de perder el empleo. Se ve muy claro en todas las encuestas que aparece como hoy la principal preocupación, el rumbo de la economía, el regreso de la desocupación, como hace 20 años, 25 años, 30 años, datos de estas horas, de estos días, que muestran un poco en qué mapa, en qué situación estamos hoy, en qué territorio estamos parados. La caída del consumo en julio, de la consultora Sentia, que suele medir el consumo, 16,1% cayó el consumo en julio a nivel nacional. Pero si uno desagrega, mira con mayor detalle, en el interior del país la caída del consumo es todavía más profunda que a nivel nacional, mucho más profunda que en el AMBA, dice la consultora Sentia. Cayó 21,4% el consumo interanual en julio. Si uno mira, por ejemplo, los datos del índice Banco Provincia de consumo, cayó 23,4% interanual en la provincia de Buenos Aires, y es el segundo mes consecutivo que cae el consumo, que ya estaba, por supuesto, que ya se vivía un derrumbe en el consumo, pero no estamos viendo la recuperación en B que vendía Milei, que vendía Caputo, sino que estamos viendo que no encuentra piso. La caída de la actividad, 23,4% cayó el consumo en la provincia de Buenos Aires en julio, había caído 20 en junio y había caído 15 en mayo. Cada vez peor la caída del consumo, lejos de la recuperación en B de la que hablaba el gobierno. A eso se le suma otro dato que menciona Carlos Rodríguez y que también me parece interesante por ser quien es, un economista del SEMA, ultraliberal. Rodríguez lo llama el colapso de la inversión. Al derrumbe de consumo le sumamos el colapso de la inversión. Nadie invierte en la Argentina. Paolo Roca acaba de hacer un anuncio de 4.000 millones de dólares para una planta siderúrgica en México,
Quiere decir que el CEO de Techin no la ve, no están invirtiendo los empresarios en Argentina como esperaba el gobierno de ultraderecha de Javier Milei. El consumo se derrumba. La pregunta es cómo y cuándo viene la reactivación. Cito también otros datos para saber en qué contexto se dan algunas peleas políticas hoy en la Argentina. El boletín estadístico sociolaboral que elabora el equipo de Claudio Lozano dice que si sumás desocupación abierta y subocupación, bueno, ya el 17,8% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. 17,8% son los desocupados, son los subocupados. Y si además le sumás a los trabajadores que están buscando activamente otro empleo, bueno, el 23,7% de la población económicamente activa hoy en la Argentina tiene problemas de empleo. Casi 1 de cada 4 en la Argentina tiene problema de empleo, quiere trabajar más y quiere trabajar más sobre todo porque lo necesita para llegar a fin de mes. A eso se suma otro dato: el 31,5% de los trabajadores, según este boletín laboral, tiene ingresos mensuales por debajo del salario mínimo vital y móvil, que está derrumbado. 262.000 pesos es hoy, menos de 300.000 pesos es hoy el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, y el 31% de los trabajadores gana menos de esos 262.000 pesos según el boletín estadístico laboral. En ese cuadro el gobierno quiere y está trabajando en la reglamentación de la reforma laboral. Es una situación crítica que muestra por qué Milei empieza a caer en algunas encuestas. Circulan algunas encuestas que dicen cae la oposición, pero también cae Milei. Eso es, me parece, lo sintomático. La oposición, con el caso Fernández, retrocede varios casilleros. Es una oposición muy debilitada, muy desprestigiada, en una crisis. Pero al mismo tiempo, el propio Milei cae en las encuestas. La oposición está balcanizada, se ve en las negociaciones, en las discusiones en el Congreso, en particular el peronismo, entre la falta de autocrítica, entre la falta de liderazgo, entre algunos que especulan para esperar el desgaste de Milei. En ese contexto de una oposición muy debilitada, con una crisis que se profundiza, que no solo no se resuelve, sino que se profundiza en caída de consumo, en destrucción de empleo, en aumento de pobreza, aparece la interna en el corazón del poder entre Milei y Victoria Villarruel, las dos caras de la ultraderecha de gobierno que empiezan otra vez a mostrar sus diferencias en público. Si Milei es un líder sin patria, así se propone muchas veces, Villarruel es la heredera del partido militar, es la heredera de una derecha católica, nacionalista, que reivindica a la dictadura militar, que reivindica a los genocidas de la última dictadura militar. Y todos los días tenemos un nuevo capítulo de esa pelea. Milei-Villarruel. El primero, la semana pasada, no la invitaron a la vicepresidenta a la cena con las Fuerzas Armadas, donde Villarruel podía jugar una vez más de local, como sucedió el 9 de julio pasado, cuando Villarruel estaba eufórica y Karina Milei tenía una cara de velorio al lado del presidente, que ahora se entiende mucho mejor. No la invitaron esta vez a Villarruel a la cena de las Fuerzas Armadas. Y ahora el otro episodio que estamos viendo, el aumento una vez más de los senadores que pasan a cobrar 9 millones de pesos, 8 millones y medio casi de bolsillo, en este contexto donde la mayoría de la población ronda ingresos de 500.000 pesos, los senadores ganan 8 millones y medio de pesos. Milei aprovecha y habla de una traición al pueblo trabajador. Esos son los términos que utiliza el mismo presidente que está licuando ingresos, que está haciendo una brutal transferencia de ingresos, que está forzando una recesión inducida. Es parte del plan, la destrucción de empleo, la recesión
para bajar la inflación. Claro, lo está pagando el ajuste, no la casta, sino la base de la sociedad. En parte, los votantes del propio Milei lo están pagando, pero el presidente aprovecha para decir que hay una traición de los senadores al pueblo trabajador. Bueno, la vicepresidenta, Victoria Villarroel, es la presidenta del Senado. Se supone, según Milei, es parte de esa traición al pueblo trabajador. La vicepresidenta, que todavía tiene como tuit fijado la condena al colonialismo francés, convocó a una sesión para el jueves próximo, trata de despegarse, dice yo solo convalido la paritaria de los empleados y deja a Villarroel una frase envenenada en esa convocatoria para la sesión del jueves. Hay que terminar con las sobreactuaciones que parasitan a la política, dice la vicepresidenta hablándole a Milei, que está sobreactuando y parasitando a la política, desprestigiando a la política. Bueno, así llegó Milei, así llegaron Milei y Villarroel a la Casa Rosada hablando de la casta, pero Villarroel mostrando una vez más que se diferencia, que tiene otro perfil, que tiene incluso otro proyecto, habla en defensa de la política, habla casi como si fuera Miguel Ángel Pichetto, diciendo no parasiten a la política, no sobreactúen, no lucren con el desprestigio de la política. Venimos de otro capítulo muy denso también con la visita a los genocidas que nadie reivindica. Lilia Lemoine el otro día expresó la furia de la Casa Rosada con Villarroel porque no reivindica esa visita a los genocidas. Hay algo oscuro, algo ahí que no se entiende. ¿Por qué Villarroel, la antigua coordinadora de visitas de Jorge Rafael Videla, no reivindica esta visita a Astiz, a Pernías, a Guglielmo Minetti, a tantos otros represores? Bueno, es parte de la interna salvaje en el gobierno. Venimos de esa disputa, estamos viviendo la pelea por el aumento de los sueldos para los senadores y vamos hacia otra disputa que puede ser todavía más fuerte porque está en discusión el pliego del juez federal Ariel Lijo en el Senado. Hoy mismo, este martes, Victoria Villarroel estuvo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de la Calle Montevideo, ligado históricamente a los defensores de los genocidas. Muchos abogados que defendieron a los genocidas siempre trabajaron, actuaron, tuvieron roles destacados en este Colegio de Abogados en el que hoy estuvo Villarroel para decir que el hijo es un juez que no es representativo, que no tiene los pergaminos necesarios para ser ministro de la Corte Suprema. Esperábamos otro tipo de juez. Claro, es un mensaje también muy complicado para el gobierno porque hay que acordarse que el único éxito legislativo que tuvo Milei se lo debe a Villarroel, que desempató en la ley Bases en su momento, después de una paridad. ¿Qué va a pasar en caso de una paridad con el juez Lijo? Bueno, habrá que verlo. Muchos dicen, Lijo tiene los votos, lo va a votar el kirchnerismo, lo cual sería bastante sorprendente, ¿o no? Un juez emblema del lawfare que tenga los votos del kirchnerismo, lo va a votar el macrismo, pese a lo que quiere Macri, lo va a votar el radicalismo, lo van a votar los bloques provinciales. Habrá que verlo, pero en esta pelea contra el juez Lijo, Villarroel no está sola, como en otros casos. Tiene aliados con mucho poder de fuego. El primero es Mauricio Macri, que está militando en contra del hijo todo lo que puede. El segundo es Julio César Zaguier, directivo de La Nación, en su momento parte de la mesa judicial de Macri, un asesor muy importante que tuvo Macri, el presidente, durante su gestión en el área de justicia, militando fuerte La Nación contra el juez Lijo, que es un emblema, claro, de la justicia tarifada, de la familia de Comodoro Pi. Y otro aliado que puede llegar a tener, en este caso Villarroel, u otra aliada es Elisa Carrió. Habrá que ver lo que pasa con el peronismo, si vota Juliana Di Tulio a favor del mismo juez que llevó en pijama a Amado Vudú a la cárcel. Bueno, habrá que verlo, pero si el hijo no tiene los votos y no se convierte en juez, esta interna va a tener un capítulo, la interna Villarroel-Milei,
todavía más duro, porque sería un fracaso muy, muy grande. ¿Por qué Milei acusa de traición a Villarruel? Me parece que es la pregunta que está de fondo en esta pelea. ¿Por qué la ve como alguien que lo puede traicionar? Entre los antecedentes está el peor de los apodos para Javier Milei, pobre jamoncito. Se lo puso Villarruel en la única entrevista que dio a TN. Villarruel pertenece, como decíamos, viene de otra historia, la historia del partido militar, la defensa de la dictadura militar, pero sobre todo tiene autonomía, no obedece, no hace lo que Milei quiere que haga y tiene relaciones con actores del poder económico. Recién hablaba yo del diario La Nación, de los directivos de La Nación, pero se puede hablar de la Asociación Empresaria Argentina también, lo que le facturan en la Casa Rosada, el agronegocio, sectores ligados al campo que tienen una relación histórica con Villarruel, con lo que representa Villarruel. Y Villarruel además hace política, claro, con esa característica Milei la puede considerar casi una infiltrada en un gobierno que o no sabe hacer política, o no quiere hacer política, o da un paso adelante y otro paso atrás. La dejaron afuera del reparto de poder, está claro desde el minuto cero. Patricia Bullrich, Luis Petri son ministros de áreas que estaban reservadas en teoría para Villarruel, y Villarruel, que tiene algunos aliados de peso, pero no tiene una estructura todavía para competir, bueno, empieza a moverse de cara a una eventual candidatura. Piensas en algunos que ella no lo necesita, Milei, me decía alguien que la conoce, para ser candidata. Se muestra inconmovible, trata de no equivocarse porque, claro, la atacan en las redes y lo vemos, hay respuestas también de los sectores que respaldan a la vicepresidenta, pero me parece que la peor traición de Villarruel a Milei es tácita, no está explícita. La vicepresidenta se ofrece ante el poder y ante parte de la sociedad también como recambio, se muestra como alternativa, se muestra como la estación previa a cualquier deriva en la que pueda asumir otro gobierno de distinto signo si la aventura de Javier Milei termina mal. Villarruel dice: yo estoy primero, tengo cómo construir un poder, sostener el poder de la ultraderecha en el gobierno. Y la peor traición de Villarruel a Milei es mostrar, sobre todo con esa autonomía, que el presidente Milei, que su entramado de poder, que su triángulo de poder, es mucho más frágil de lo que parece. Y que ella, además, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, puede ser un vehículo quizás más eficaz para representar los mismos intereses que vino a representar Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.